Vamos a reflexionar un poco en el libro de Lamentaciones. Ciertamente acabamos de hacer una lectura que no suena en primera instancia bien, ¿no? Nos habla de llanto, nos habla de tristeza, nos habla de dolor. Lo cierto es que Dios nos ha dejado un libro precioso al cual pocas veces ponemos atención, al cual pocas veces le hacemos caso, que es el libro de Lamentaciones. Tenemos que reconocer algo, mis hermanos, y esto sea como quizás motivo de análisis para nosotros como cristianos, primeramente nuestra iglesia y también otras congregaciones. Lo cierto es que la mayoría de los cristianismos occidentales de pronto hemos caído en la idea de pensar que nuestra forma de entender el cristianismo es la única o nuestra forma de entender el cristianismo es la mejor, cuando en realidad tenemos que aceptar algo. El cristianismo occidental ha perdido muchísimas cosas, muchísimos contenidos de lo que es el cristianismo bíblico. Esa es una realidad. De verdad que de forma personal es una mezcla tanto de risa como de cierta tristeza darnos cuenta cómo nuestro cristianismo, insisto, en Occidente de pronto se olvida de temas tan importantes que aparecen en la Biblia, como es el tema del lamento, lamentarse, llorar. Muchas de nuestras congregaciones evitan ese tema y de hecho si usted escucha predicaciones, escucha sermones, escucha alabanzas, se va a dar cuenta que no es un tema que se use tan constantemente y sin embargo es un tema que es muy importante en la palabra de Dios. Lamentarse no solo es bueno para la vida espiritual, sino que es indispensable. Y no estamos enseñados a hacerlo. Como sociedad, como cristianos occidentales, estamos enseñados a aguantarnos las lágrimas, a no llorar, sobre todo los varones, ¿verdad? Con esta idea que tenemos de que los hombres no lloran, aguantarnos las lágrimas, lo vemos como algo negativo, como algo malo, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Él nos invita a lamentarnos delante de la presencia de Dios. Y en realidad lo que vamos a reflexionar en estos minutos es precisamente acerca del lamento espiritual, cómo Dios nos enseña a lamentarnos. Dice Lamentaciones capítulo 2, 18, el corazón de la gente clama al Señor con angustia, bella Sión amurallada, deja que día y noche corran tus lágrimas como un río, no te des un momento de descanso, no retengas el llanto de tus ojos. Es interesante cómo la palabra de Dios dice, llora, tienes que llorar, no tienes por qué retener las ganas de llorar si quieres hacerlo, al contrario, tienes que llorar porque llorar sirve y sirve de mucho. Mucha gente dice equivocadamente, llorar no arregla nada, pero eso es mentira. Llorar es un paso para arreglar precisamente nuestro corazón, para arreglar la situación en la que nosotros nos encontramos en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. Jesús mismo lloró, Jesús mismo derramó lágrimas y si Jesús lo hizo es no solo porque era bueno, sino porque es necesario. El Salmo 56, versículo 8, lo leo en la Reina Valera, dice lo siguiente, y es un versículo que enseguida llega a nuestro corazón. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dice el salmista en este Salmo 56, lloro y te pido que pongas mis lágrimas en tu redoma. La redoma era una vasija o un frasco, eso es la redoma. Básicamente le está diciendo el salmista a Dios, atesora mis lágrimas. Ve todo lo que he llorado, todo lo que he sufrido. La palabra de Dios nos dice que a Dios le interesan nuestras lágrimas, es decir, le interesa toda nuestra vida, aun esos momentos difíciles por los cuales pasamos y en los que lloramos, eso le interesa a Dios y Dios los atesora. Y es que no se trata de simplemente llorar al vacío, sino se trata de llorar con una esperanza, porque más adelante en este mismo Salmo, Salmo 56, versículo 9, dice el salmista, después de decirle, atesora mis lágrimas en tu redoma, dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Esto sé que Dios está por mí. Es decir, es llorar, sacar nuestro llanto, nuestra tristeza, pero con la plena convicción de que Dios está por nosotros.
Y llorar nos lleva a una adoración distinta, y lo acabamos de leer, llorar como una ofrenda a Dios. Como lo decía hace unos momentos, nuestras iglesias, las iglesias cristianas, occidentales, evangélicas, hemos perdido mucho esta dimensión. Pensamos que adorar simplemente es cantar cosas bonitas a Dios. Y eso no es la adoración. Es interesante cómo solemos cantar salmos. Muchas composiciones están basadas en salmos, muchos cantos, pero frecuentemente son salmos editados. Son salmos que dejan fuera las dudas, el llanto, el dolor, la tristeza, la incomprensión. Analicen un poco estos cantos que solemos entonar nosotros también, domingo a domingo, que escuchan ustedes en la internet, en el CD. Muchos inspirados en salmos, pero cuando vamos al libro de Salmos nos damos cuenta que a veces la mitad del salmo es dolor, es llanto, es duda, es reclamo, es tribulación. Al final viene una nota de confianza, pero esa parte también es importante. Así que si queremos lamentarnos como la palabra de Dios lo enseña, que dice que tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a llorar. Tenemos que aprender a decir, Señor, mis ojos están llenos de lágrimas y voy a llorar en ti. El lamento espiritual, hermanos, nos despierta una nueva conciencia espiritual. Dice Lamentaciones 2:19, levántate y clama por las noches. Cuando empiece la vigilia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como una ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Mas a Dios, ¿sí? Dice el texto, el apóstol Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y cuando leemos esta porción de Lamentaciones y leemos esta porción de Pablo, como que nos puede hacer un poco de cortocircuito, ¿no? Generalmente nosotros nos quedamos con la segunda parte. Dios nos lleva de triunfo en triunfo vamos. En Cristo Jesús vamos de triunfo. Y vaya, en realidad es un texto bastante mal utilizado, porque cuando lo leemos en el contexto, el apóstol Pablo se refiere a que está compartiendo el evangelio. Básicamente se refiere a eso. Estamos compartiendo el evangelio, la gente está creyendo y a eso es lo que el apóstol Pablo le llama triunfo. Estamos consiguiendo la victoria. No tiene que ver mucho con esta cuestión de tus proyectos siempre salgan bien, que no es malo, que el Señor también quiere prosperarlos, pero al menos este texto no se refiere a eso. Se refiere a que el evangelio está avanzando. Por eso el apóstol Pablo dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que mis hermanos, cuando nosotros nos lamentamos, entramos en una relación nueva con Dios que no conocemos de otra manera. Podemos conocer a Dios cuando lo servimos, podemos conocer a Dios cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando lo alabamos con alegría y con gozo. Pero también cuando lloramos, nosotros podemos tener una relación profunda con Dios. Miren, hermanos, el problema con estos discursos de éxito, ¿no? Exultantes completamente, donde tú tienes que declarar que hay victoria y vas a estar bien. El problema es que muchas veces esos discursos solo tapan un poquito el dolor que hay en el corazón. Solo lo maquillan, no lo sanan. Y tú puedes mentalizarte y puedes estar decretando todo lo que quieras, pero quizás por dentro tu corazón sigue herido y sigue triste. La palabra de Dios te invita a hacerlo de una manera distinta. No lo tapes, sácalo. No está diciendo la palabra de Dios que te va a dejar en llanto. La palabra de Dios dice que Él nos va a consolar. La palabra de Dios no dice que nos va a dejar en derrota. Nunca dice eso. Pero Él dice, si queremos tener la victoria, primero tenemos que aprender a sacar nuestra tristeza delante de Dios y lamentarnos. Y está bien, mis hermanos, que lloremos de tanto en tanto. Porque eso nos enseña nuestra verdadera condición delante de Dios. Somos pequeños. Nos enseña nuestra verdadera condición delante de la vida. No podemos hacer todo. Hay cosas que nos superan. Hay cosas que están más allá de nosotros. Y tenemos que reconocerlo. Reconocer que sin Dios nada somos.
Pero no solo eso, mis hermanos, no solo tomamos conciencia de lo que somos cuando realmente nos lamentamos delante de Dios. Tomamos conciencia de quién es Dios en una dimensión que quizás no conoceríamos de otra manera. El Dios que nos consuela. La única manera, hermanos, en que vamos a recibir un verdadero consuelo de parte de Dios es cuando estamos abatidos y le decimos, Señor, necesito de tu consuelo. De otra manera solo se queda en discurso, de otra manera solo se queda en dogma, en enseñanza, en doctrina. Sí, Dios es un Dios consolador, pero realmente Dios se manifiesta como un Dios consolador cuando mi corazón está roto, cuando mi corazón está fracturado. Y debemos entender eso, mis hermanos. Miren, la palabra de Dios nos enseña que hay momentos para meditar, hay momentos para escudriñar, pero también hay momentos simplemente para llorar, para dejar en manos de Dios toda nuestra necesidad, porque el lamento espiritual no busca racionalizar el dolor, simple y sencillamente lo expone delante de Dios. Y eso nos va a ayudar, mis hermanos, insisto, a entender quiénes somos nosotros y quién es Dios. Para que el lamento realmente sea un lamento espiritual y no un simple llanto, ¿verdad? Necesitamos depositar este lamento, esta tristeza en las manos de Dios. Dice Lamentaciones 2:20, mira, Señor, y ponte a pensar, ¿a quién trataste alguna vez así? ¿Habrán de comerse las mujeres a sus hijos fruto de sus entrañas? Y ojo, cuando el texto dice comerse las mujeres a sus hijos, no está hablando en términos poéticos, está hablando literalmente. Porque lo que pasaba es que cuando había hambre, no había que comer. Algunas mujeres llegaban al extremo de comerse a sus propios hijos. ¿Habrán de comerse las mujeres a sus hijos fruto de sus entrañas? ¿Habrán de matar a sacerdotes y profetas en el santuario del Señor? Son palabras muy duras. Son palabras muy duras de parte de Jeremías. Y recordemos el contexto, el pueblo ha sido destruido, han sido invadidos por los babilonios, Jerusalén está derrumbada, hay muerte por todos lados. Lo importante es que Jeremías va y se lo dice al Señor, y es que eso es importante. El lamento cristiano no se hace en la cantina. No vas a la cantina a chillar, a llorar. El lamento cristiano, hermanos, no se hace en el Facebook. Yo sé que está muy de moda y todo el mundo quiere hacerlo, ¿verdad? Pero lamentarte en Facebook no va a servir para nada. No va a traer sanidad a tu corazón. Al contrario, te va a crear muchos problemas, te lo aseguro. No es la cantina, no es Facebook. Es en la intimidad con Dios en la que tú tienes que llorar. Buscar el hombro de Dios. Es ahí, mis hermanos, en intimidad con Dios. Pero no solo eso, sino también puedes hacerlo en compañía de tus amigos. ¿Recuerdas ese texto cuando Jesús va a ir a la cruz? Está en Getsemaní, le pide a 3 de sus amigos que lo acompañen a orar. Y me encanta porque nos muestra a un Jesús que necesita de sus amigos. Acompáñenme a orar, necesito de ustedes. Pero resulta algo bien interesante. Los convoca a los 3 y después se aparta un poco de ellos. Y esto nos enseña una realidad. Tus amigos te pueden acompañar en tu lamento, en tu llanto, y es bueno que tú les pidas su compañía. Pero va a llegar un momento, va a llegar un lugar en el que tus amigos ya no te van a poder acompañar. Y no porque no quieran, porque estoy seguro que ellos quisieran estar allí, contigo todo el tiempo, sino porque no pueden. Porque hay cosas que tú y yo tenemos que llorar a solas. Y nuestros amigos se van a quedar a unos metros de distancia. No es que nos estén olvidando, no es que no nos quieran, no es que no estén de nuestro lado. Es que simplemente no se puede. Y tú y yo tenemos que pasar por situaciones solos en compañía de Dios. La promesa es que Dios está allí y Dios nos va a sostener. Puedes decirle a tus amigos, puedes llorar con alguien que sea lo suficientemente maduro espiritualmente para escuchar tu lamento, tu llanto. Yo te pido que seas sabio, que seas sensato y que busques a alguien que sea lo suficientemente maduro para escucharte
llorar. Tanto Lamentaciones como Job nos enseñan una realidad. Dios escucha. Dios sabe escuchar. Pero recuerda algo, no todas las personas saben escuchar. Busca a alguien que sepa escuchar y llora también en su hombro. Es bueno. El lamento espiritual, mis hermanos, a final de cuentas, nos ayuda porque nos transforma. Dice Lamentaciones 3:1. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. En la palabra de Dios encontramos varios libros que hablan de lamento, que hablan de llanto, que hablan de dudas y de dolor. Hay dos que son muy importantes, el libro de Job y el libro de Lamentaciones. Sin embargo, son libros distintos, no solo por lo que tratan, sino porque el libro de Job nos deja bien en claro algo. Job es inocente y está sufriendo, él no sabe por qué. Es Satanás quien lo está atacando, pero Job no sabe. Y en realidad el problema con Job es, estoy sufriendo siendo yo inocente. ¿De qué se trata? El libro de Lamentaciones es distinto. En el libro de Lamentaciones, Jeremías y todo el pueblo saben que son responsables de lo que están pasando. Ahí no hay inocencia. Allí no, ellos no pueden justificarse. Los profetas se los advirtieron constantemente durante cientos de años que tenían que enmendar su camino y no lo hicieron. Y el libro de Lamentaciones está plenamente consciente de eso. Pero el hecho de que lo merezcan no quita el dolor en su corazón. Les sigue doliendo. Y Dios acepta que el pueblo se queje, que el pueblo se lamente, mis hermanos. Pero es que en medio de lamento tenemos que tener la suficiente madurez para reconocer cuando estamos llorando a causa de nuestro propio pecado, de nuestras propias malas decisiones. Y ese es un signo de madurez. Y aquí no estamos hablando de culpa, mis hermanos, estamos hablando de responsabilidad. No se trata de andar cargando con culpa, las culpas las pagó Cristo en la cruz. Se trata de ser responsables y ese es el primer paso para cambiar. Porque si tú y yo pasamos responsabilizando a todo mundo de las desgracias que nosotros mismos nos buscamos, nunca vamos a madurar. Nunca vamos a madurar. Lamentaciones 3, 24 al 26 dice, por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y el versículo 26, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. En el lamento cristiano siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y la crisis nos ayudará a ser distintos. Y hay que aclarar algo, mis hermanos, no todas las crisis nos hacen madurar. Las crisis nos hacen madurar cuando tenemos la actitud correcta en el corazón. Muchas personas pasan por crisis y lo único que pasa es que se vuelve amargura en su corazón lo que están viviendo. Realmente las crisis nos ayudan a madurar cuando tenemos el corazón puesto en Dios y lo llevamos delante de Él. Así que mis hermanos, se vale lamentarse, es necesario, es importante aprender a hacerlo. Hay que llorar cuando nos sintamos así, destrozados, abatidos, derrotados. Pero siempre hay que hacerlo con esta verdad puesta en nuestro corazón. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, Padre, reconociendo que en muchas ocasiones en nuestra vida hay dolor, hay tristeza, hay llanto, Padre, y ya no queremos ocultarlo. Queremos más bien depositarlo en tus manos, en tu redoma, sabiendo, Señor, que tú estarás allí, sabiendo que tú vives y sabiendo, Señor, que de alguna manera aún esto tan doloroso será para bien de todos nosotros. Mi buen Dios, te pido tu bendición aquí y ahora.
Bendícenos, consuélanos, fortalécenos, guárdanos. Sí, mi Dios, en tus manos ponemos nuestras lágrimas, nuestro dolor. Y así con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, espero que en sus casas lo estén haciendo, hermanos. Si tú estás pasando por una situación de dolor, díselo a Dios. Llora lo que tengas que llorar, pero siempre con la confianza de que Dios está contigo, de que vas a estar bien. Vas a estar bien, porque amas a Dios y porque Dios te ama a ti. Señor bendito, aquí estamos, Padre, buscándote, confiando en ti, Señor, poniendo nuestras lágrimas en tu redoma. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.